Bendigo a cada familia en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque solo tú haces posible lo que es imposible, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Muchas gracias, hermano. Gracias, igualmente. Gracias. Pues quiero decirles que amo la ciudad de Los Mochis porque aparte de que aquí encontré el amor de mi vida, también encontré un nuevo, cada vez que vengo acá estreno peso. ¿Sí sabe qué significa eso? O sea, no sé qué pasa aquí, pero la comida es extraordinaria y mis cachetes lo testifican. Entonces, por muchas razones amo esta ciudad, pero sobre todo amo esta iglesia porque cada vez que los veo cómo Dios está obrando en sus vidas. Amo a su pastor y pastora. Ellos de verdad que no lo digo porque están aquí, sino es una realidad que me han abrazado como un hijo. Y cuando van a la ciudad siempre andamos buscando un pretexto para vernos, aunque sea muy pequeño el tiempo, pero es una bendición estar aquí. Y sobre todo quiero decirle algo: usted es una bendición para esta ciudad, porque usted es un propósito del Dios que todo lo puede hacer. Así es que eso no lo puede perder de vista. Y sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Algo que me encanta de Fortaleza es que anotan, no es común eso. Y ustedes siempre traen su libreta y anotan, y por eso también estoy nervioso, porque son una iglesia preparada y entendida. Así es que qué honor estar aquí. ¿Ya lo tienen? Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a ver, me gustaría mucho que hoy pudiéramos sobre todo meditar estos pasajes que son tan poderosos. Vamos a leer juntos los primeros versículos, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente por si es un poco diferente, no se saque de onda. Dice el verso 1: Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000. Verso 2: Y las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Verso 3: Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Aminadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Y quiero detenerme ahí y quiero que diga conmigo: mi realidad. Más fuerte: mi realidad. Ok. ¿Alguna vez han hecho la preparación de un viaje y les ha salido todo mal? ¿Alguien se identifica conmigo? Ok. Yo recuerdo que hace ¿qué será? Como unos 7 años, mi papá y yo estábamos haciendo un negocio y compramos una pick-up. Las pick-up Transformer le llaman, porque cada vez que la prendes algo se le cae y le pones algo nuevo. Entonces estábamos mi papá y yo, voy a usar algunas palabras que ya aprendí de aquí, bien volados, ¿ok? Porque aunque era una carcacha, la verdad es que era pues nuestra primera camioneta del negocio que estábamos haciendo. O sea, estaba funcionando el negocio. Y entonces íbamos a pasar Navidad con unos amigos que viven en la ciudad de Puebla. Puebla de la ciudad está relativamente cerca. Y mi mamá, como mujer del Espíritu Santo, nos dijo: no usen esa camioneta para ir allá, mejor vámonos en el coche normal. Y mi papá y yo, como la habíamos lavado, aspirado, le habíamos pegado las cosas que se le habían caído, dijimos: no, sí jala, ¿no? Entonces, como dirían aquí, jalados, nos fuimos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó?
no pasaron ni 30 minutos cuando empieza la camioneta a jalonearse y se apaga. Ahora, mi mamá nada más se nos quedaba viendo, yo creo que se aguantó las ganas de decir, se los dije. Y fíjense, la Ciudad de México la amo porque es mi ciudad, pero a veces somos muy poco amables en la ciudad, porque se quedó parada la camioneta y entonces mi hermano y yo nos bajamos a empujarla y al lado de nuestras voces los filisteos que iban pasando, en vez de querernos ayudar, gritaban, échale un cerillo. No, o sea, no solo estábamos frustrados, era Navidad, queríamos cenar, sino que aparte estaba descompuesta la camioneta y nos costó un trabajar orillarla. Entonces, qué frustrante se siente, ¿no? Cuando planeas algo. Me platicaba un amigo justo de Estados Unidos que habían hecho una gran cena, se tronaron las tuberías de su casa por el tema de la nieve y la temperatura y tuvieron que irse a otro lugar para tratar de cenar. Hicieron mucho tiempo. O sea, cuando haces un plan y te sale todo mal, quiero decirles que esa Navidad terminamos en unos tacos de pastor horribles, así, pero los peores tacos que hay aquí en México, esos se quedan cortos. En México eran peores y yo estaba frustrado, pero el Señor me enseñó que hay alegría en medio de la frustración, amén. Pues fíjense, este es el caso de David. Más o menos para que se den una idea, lleva 70 años el arca del pacto fuera de Jerusalén. Imagínate cuántos son 70 años. Ha pasado toda una vida el arca del pacto fuera y David la quiere traer a la ciudad. Y quiero que entendamos que la realidad de la presencia de Dios cambia toda una ciudad. La realidad de la presencia de Dios tiene el poder de transformar no solo la vida de la persona que está cerca de la presencia, sino de toda una ciudad. Y es algo de lo que se había dado cuenta el rey David. Por eso el rey David emprende esta misión de ir por el arca para traerla a Jerusalén, pero se topa con varios fracasos, así como nuestra camioneta. Fíjense bien, pongan atención aquí. Vamos a retomar la lectura. Acompáñenme ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 4. Y dice así. Vamos a poner atención aquí a los detalles porque son clave los detalles. Vamos a retomar desde el verso 3. Dice, así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, que eran hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Dice aquí el verso 4, que cargaba el arca de Dios. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué significaba esta arca? ¿Se acuerdan? Esta arca, ¿en qué parte del tabernáculo estaba? En el lugar santísimo. O sea, en otras palabras, no todos tenían acceso a esta arca. No todos tenían acceso a este lugar, porque ¿quién entraba solamente al lugar santísimo? El sumo sacerdote. O sea, solamente él y algunos levitas que estaban dentro del tabernáculo podían tener, pero para llegar hasta este lugar solo el sumo sacerdote. David se da cuenta, como les decía hace un momento, la importancia de tener la presencia de Dios en Israel y emprende esta misión. Pero lo que quiero resaltar aquí es que David no había consultado a Dios en esta misión. ¿Y qué quiero decirte con esto? ¿Su intención era buena o mala? Era muy buena, pero no solo era la intención de David lo importante, sino consultar a Dios. Yo quiero exponerte algunos puntos y proponerte algunos puntos hoy. ¿Sabes? A veces hacemos las cosas porque tenemos capacidad, pero no se trata solo de tener capacidad. Se trata de que Dios guíe lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Hoy más que nunca, tú pregúntale a un niño de 5 años algo y si no lo sabe, en
en menos de 3 minutos él te va a decir qué es lo que tú le estás preguntando, porque se mete ¿a dónde? Al Evangelio según San Google, ¿verdad? Y se mete a investigar y te va a decir lo que tú le estás preguntando. O sea, estamos viviendo una de las generaciones que tiene más rápido acceso a la información que nunca. Y yo sé que somos capaces porque Dios nos ha dado dones, talentos, propósitos, pero para cada misión que el Señor nos asigne, necesitamos consultar a Dios. No solo es capacidad. Mira, a veces, y me impactó lo que el Señor nos habló a través del pastor Obed la vez pasada. ¿Se acuerdan qué palabra dijo? ¿Quién se acuerda? No se acuerdan, hicieron cara de... Dijo, Dios te dice que no. ¿Ya se acordaron? Que no hagas eso, que no compres eso, que no te endeudes, que no. Dijo, esta era la esencia de esta palabra. Y ¿sabes por qué a veces Dios tiene que decir que no? ¿A cuántos Dios les ha dicho que no alguna vez? Vamos, muchas veces nos ha dicho que no. ¿Y cuántos hoy al tiempo agradecen que haya sido que no? ¿Sí o no? Gracias a Dios que a mí Dios me dijo muchas veces no, porque con la mujer que me casé está preciosa. Si hubiera sido tan torpe, estaría contando, ni estaría aquí. Muchas veces Dios te tiene que decir que no para darte un gran sí. Otra vez, muchas veces Dios te tiene que decir que no para darte un gran sí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor puede darse cuenta con la perspectiva completa. A veces nosotros solo estamos enfocados en un punto. Estamos viendo una situación desde un ángulo, pero ¿qué crees? El Señor tiene la perspectiva completa de las cosas. Y vale la pena que antes de que yo dé un paso, sea Dios guiándome para darlo. Eso solamente se logra pasando tiempo en la presencia de Dios. Pero vamos a avanzar porque no quiero adelantarme. ¿Vamos bien o ya se confundieron? O más bien ya los confundí. Vamos bien, ok, seguimos avanzando. Dice aquí, síganme con sus ojos en la lectura. Verso 5. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Verso 6. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Ahora, quiero detenerme aquí porque yo te había dicho al inicio, para que te des una idea, ellos dos habían estado alrededor del arca 70 años, que era el tiempo que había estado el arca en casa de su padre. ¿Qué le pasa a alguien con el que has convivido mucho tiempo? Se establece una costumbre. Ya se te hace tan familiar que a veces puedes caer hasta en faltarle al respeto a esa persona. Y es impresionante porque no sé si ustedes saben qué significa el nombre de Usa, pero fíjate, quiero decirte qué significa el nombre de Usa. Usa y Ahío, que son hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y los significados de estos nombres, el primero significa fuerza. Usa significa y Ahío significa amigable. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si seguimos leyendo la lectura, nos vamos a dar cuenta que después de que Usa toca el arca, ¿qué le pasa? Dice la Biblia que Dios lo hirió de muerte. Vamos a leerlo porque quiero que pongamos atención en este detalle. Verso 7. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Ahora, lo leemos muy fácil, pero quiero que te detengas a meditar un poquito
que el enojo de Dios esté sobre alguien a tal grado que lo hiere de muerte. Es escalofriante, ¿no? ¿No les parece exagerado? O sea, así como, pues solo la tocó porque se iba a caer. Parecía un acto insignificante. De hecho, no era hasta malo el acto, aparentemente, porque se iba a caer el arca y la detuvo con su mano. ¿Les parece un gran pecado ese? No, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Dios había dado una instrucción y desde ahí ya estábamos mal aquí. Quiero que vayamos rápidamente ahí, los que traen su Biblia, a Números, por favor. Capítulo 4, verso 15. Síganme, no se pierdan, por favor. Números 4, verso 15. ¿Qué dice? Fíjense, dice: el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues dice aquí, morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo de los coatitas deben transportar. ¿Qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Este mensaje se llama Mi Realidad. ¿Qué tiene que ver esto con los coatitas y decía Chabelo, coatitos y coatitas? ¿Qué tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando? Fíjate, el Señor había dado una instrucción específica, porque algo que caracteriza a nuestro Dios es que Él nunca hace nada sin propósito. Y eso te debe emocionar, porque tu vida, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia tienen un propósito. Si tú estás en Dios, hay propósito vivo en ti. Si tú estás en el Señor, si tú tienes un don, un talento, si tú aceptaste a Cristo Jesús, tú tienes un propósito, y no cualquiera. Tienes un propósito diseñado desde la eternidad por Dios. Yo sé que a veces en la iglesia decimos muchas frases que se convierten en clichés. ¿Alguien sabe qué es un cliché? Es una frase que se usa muchas veces. Se usa tanto. Algunos ubican la vieja confiable, ¿sí? ¿Les suena eso a algunos? Así de como que, mi mamá me va a decir la vieja confiable. O sea, ponte suéter porque te va a dar tos. ¿Ya? ¿Más o menos? Ok, entonces en la iglesia decimos mucho, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? ¿Algunos ubican esa frase? Es una realidad. Pero la hemos escuchado tantas veces que a veces decimos, ay sí, ya me va a decir que los tiempos de Dios son perfectos. No, pero es una realidad que los tiempos de Dios son perfectos. El Señor le había dicho y había dado una instrucción: hey, no se puede transportar el arca con cualquiera. ¿Quiénes eran los que podían transportar los objetos del tabernáculo, incluyendo el arca? Los coatitas, que eran la tribu ¿de qué? De Leví. No podía hacerlo cualquiera. Ahora, lo impresionante aquí es esto, porque fíjense, estamos leyendo que lo transportaron en una carreta nueva. Pero el Señor había dado la instrucción que sobre el arca se crearan argollas y sobre ellas se atravesaran unos palos redondos. ¿Para qué? Para que fuera cargada por los mismos levitas. ¿Qué les quiero decir con esto? A Dios nunca lo va a impresionar todo lo que lleguemos a acumular en esta tierra. O sea, quiero y no quiero que me malentiendan, porque esto no es para señalar a nadie, simplemente es la revelación detrás de este pasaje. No es lo mismo llevar arrastrando un objeto que cargarlo sobre ¿qué? Sobre tus hombros, porque sobre tus hombros, sobre tu corazón está la presencia de Dios. Y a veces somos así. Mira, la presencia de Dios está en su palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que la voz de Dios está en su palabra?
Y a veces cargamos la Biblia bajo el brazo así, pero no está solamente en eso. Debe estar ¿en dónde? Debe estar en nuestro corazón, familia. ¿Por qué? No es una disciplina religiosa leer la palabra. ¿Se acuerdan cuando hubo el hambre en Egipto que aparece en escena José, el soñador? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con José? Le dio sueños, le dio visiones. Visiones que después sirvieron ¿para qué? Para sacarlo de la cárcel. ¿Se acuerdan? Que va y le dice el copero: hey, yo conozco a alguien que interpreta sueños. ¿Se acuerdan? Y le dice: pues tráemelo. Y le interpreta el sueño a Faraón. Y la revelación que le había dado Dios a José, todavía no existía ahí la Biblia que conocemos ahora, pero había palabra de Dios en José. Se presenta delante del presidente más poderoso de ese tiempo, le interpreta los sueños. ¿Y qué pasa con José? Se convierte en el segundo del rey. Quizá estás a un paso de ser el segundo del rey, pero te hace falta la palabra. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me están siguiendo? Entonces el Señor había dado una instrucción: hey, carguen el arca del pacto sobre los hombros de los levitas. Y ellos la iban arrastrando con unos burros. Y entonces por eso leemos que dice aquí que la ira de Jehová se encendió sobre Usa y lo hirió de muerte. Ahora, Usa significa fuerza. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra aquí? No es con espada, no es con tu fuerza, no solo es con tu capacidad, iglesia, es con el Espíritu de Dios que tú tienes desde que aceptaste. Tú y yo tenemos al Espíritu desde que aceptamos a Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en ti y habita en mí. Y esto, escucha, esto es nuestra realidad. Este 2023 no podemos ser una iglesia que se conforme con lo que ha vivido de Dios. Hay glorias nuevas de Dios adelante. Hay nuevas glorias. Hay nuevas glorias por conquistar. Hay una unción fresca. Hay revelación. Mira, los científicos dicen en las últimas investigaciones sobre ansiedad y depresión que orar ayuda al paciente a bajar los niveles de ansiedad. Eso ya lo sabíamos tú y yo hace mucho tiempo. Tú guardarás ¿en qué? En completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Eso lo sabíamos o no? ¿Sí lo sabíamos o no? ¿Tienes depresión? Hay falta de meditación de la palabra. Y no quiero sonar superficial ni faltarle al respeto al proceso que estás pasando si estás en depresión. No, te respeto y vamos a orar por ti, pero necesita haber en tu mente y en nuestra mente palabra de Dios continua. ¿Alguna vez te despiertas el lunes? ¿Sí o no que los lunes son pésimos? Bueno, no sé, aquí en la ciudad son pésimos porque vienes de todo el fin de semana y el lunes no es de Dios levantarse a las 6 de la mañana, pero lo tenemos que hacer. ¿Sí o no? Y como que te quiera así atacar la depresión y no, ¿de qué sirve esta vida? ¿Verdad? ¿No? Y uno dice, ¿qué rollo con todo esto? ¿Quién inventó el lunes, verdad? Muchos no se ríen, pero sí lo has pensado. Tu cara te delata. Pero viene la palabra de Dios que está en tu mente. Hey, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo estoy contigo, aunque un ejército acampe. Y entonces, en los últimos meses, mi papá, que algunos lo conocen, él estuvo pasando unos ataques de ansiedad a un nivel que nunca había yo pensado que a un hombre como mi papá le podría pasar. No porque sea invencible, sino porque toda su vida ha sido un hombre de un pensamiento racional.
aparte de ser siervo de Dios, siempre ha sido un hombre con una disciplina, de leer la palabra y todo. Y él abrió su corazón delante de la iglesia y dijo: hace unos días pensé en quitarme la vida. Y yo así como tú ahorita, yo dije: ¿cómo puede ser eso posible? Y empezamos a orar, y empezamos a orar y a clamar. Y yo me acuerdo que durante varios días, a veces no le decía a mi esposa ni a él, llegaba de sorpresa a su casa en la noche y me ponía a adorar con él. Y él no cantaba, solo estaba acostado y yo estaba adorando. Y el Señor lo sanó, iglesia. Porque esa es nuestra realidad. Gloria a Dios. Esa es tu realidad. Sabes, a veces nuestra mente, y yo entiendo a los hombres hoy que son padres de familia, nuestra mente piensa que si ganamos más, muchos problemas se van a acabar. No es cierto. Necesitamos más presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, lo que toque en tus manos se va a multiplicar. Porque cuando la presencia y la palabra de Dios está en tu vida, lo que digas y hables va a traer un fruto bueno. La palabra de Dios tiene el poder de abrir puertas que el mismo infierno quiere cerrar. ¿Cómo estás tan seguro? Cuando tú lees Génesis capítulo 1 y dice: la tierra estaba desordenada y vacía, como la cartera de algunos, ¿verdad? Después de diciembre, ¿no? A veces queda así nuestra cartera, pero bendito Dios que estamos bajo su unción, porque cobra orden esa cartera. Pero cuando tú lees eso, dice la Biblia en el verso 2: y dijo Dios. Y yo quiero proponerte esta perspectiva ahorita de parte de Dios. En los primeros versículos, lo primero que Dios dice es: sea la luz. Yo quiero preguntarte: ¿cuándo ha dejado de amanecer? ¿Cuándo ha dejado de ser la luz desde que Dios lo dijo? Hasta hoy seguimos viviendo lo que Dios dijo hace miles de años. ¿Qué te quiero decir? Escucha bien. Si Dios te da una promesa, no porque no se haya cumplido significa que Dios se olvidó. Si Dios te dio una promesa, el único propósito de las promesas de Dios, ¿sabes cuál es? Que se cumplan. Lo que va a pasar en el proceso al cumplimiento es que tu corazón sea a veces quebrantado. A veces un poco necesitamos quebranto en nuestro corazón, porque hay orgullo, hay soberbia, hay murmuración, hay cosas que no están bien. Pero eso no significa que la promesa de Dios no se cumpla. El Señor necesita trabajar nuestros corazones y nos conviene. Digan conmigo: me conviene. Más fuerte: me conviene. Nos conviene que el Señor opere en nuestro corazón. ¿Sabes? Analiza tú tu semana. ¿Qué lenguaje hay en tu boca? Murmuración. ¿Estás hablando mal de otros? Esa es la peor manera de entretenerse. El chisme es detestable para Dios. ¿Por qué en vez de hablar murmuración no hablamos vida, familia? Nadie tenemos la facultad de juzgar a otro. Todos tenemos fallas y debilidades en este preciso momento. Y necesitamos que la palabra de Dios fluya, para que cuando yo hable de alguien, lo que hable sea vida, familia. Necesitamos hablar vida. ¿Sabes? La presencia de Dios aquí usa y ahío, fuerza y alegría habían estado expuestos al arca, pero se les hizo una costumbre estar expuestos al arca, que a Usa se le hizo fácil hacerlo de cualquier manera, cuando el arca debía ser cargado sobre sus hombros. A veces venimos aquí y se nos ha hecho una costumbre. Y este silencio lo he escuchado muchas veces. Y sabes, Dios quiere más.
de nuestro corazón, más que solo venir aquí. ¿Sabes? Cuando amas, no te detiene vivir en la Ciudad de México. Quiero decirte lo real, porque cuando empezó la pandemia, a mi familia y a mí fue de las mejores etapas económicamente hablando. Yo decía, wow, Dios, ¿qué es esto? Y después entendí para qué era. Porque casi venía una vez al mes. Imagínate cuánto significa eso en vuelos. Y me decía mi papá que, ¿y el dinero que ganaste? Y le digo, pues ya está destinado, pa. Ya llegó el momento. Y mi papá entendió. Porque cuando amas no te limita el amor por Dios. Cuando amas a Dios no te limita si el otro no hace. Cuando amas a Dios no te limita si hoy alguien no te saludó, tú vas y lo saludas. Cuando tú amas, nadie te tiene que estar insistiendo en que vengas, porque esto ya lo haces por amor. ¿Sabes? Quiero avanzar porque el rey David se llena de miedo cuando ve morir a Usa caer muerto. Lo ve morir, lo ve caer muerto. Y dice la Biblia que se llena de enojo y temor. Y dice, no, a ver, párense aquí. Vamos a investigar cómo se tiene que hacer esto, pero nos vamos a llevar el arca. Y dice la Biblia que se detuvieron, y mientras él averiguó cómo hacía esto, dice que la Biblia fue a casa de Obed Edom. Ahora quiero que lo leamos porque esto es importante. Segunda de Samuel capítulo 6, estamos en los versos 8. Vamos a leerlo ahí. Dice, voy a cambiar la versión para que podamos tener una misma mejor. Dice aquí, y se entristeció David por haber herido, Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar ¿a dónde? A casa de Obed Edom. Obed Edom era coatita. ¿Se acuerdan que solo los coatitas podían transportar los objetos del tabernáculo? Vamos al verso 11. Síganme, por favor. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom. Y algunos lo leen así, y estuvo el arca en casa de Obed Edom y se jeteó. Pero no dice se jeteó. Muchos así lo leen. Hay que leerlo bien, familia. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom jeteo. Todos digan porque algunos dicen, ya está la presencia aquí, vamos a cruzarnos de brazos, como decía hace rato el pastor, y vamos a descansar en la paz del Señor. No, meterte con Dios es trabajo, familia. Requiere esfuerzo. Requiere agallas, familia. ¿Y sabes qué? Esta es una iglesia de agallas. Esta es una iglesia firme. Si ustedes están aquí en miércoles, en el último miércoles del año, esto me está diciendo que ustedes quieren ir a más con Dios. Porque no estoy juzgando a los que se fueron de viaje, está bien, a nadie vamos a juzgar. Pero si tú estás aquí es porque amas a Dios y quieres ir a más con Él. Dice aquí, fíjate bien, lean conmigo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom jeteo 3 meses. Y mira, solo bastaron 3 meses, familia. ¿Cuántos meses? Solo bastaron 3 meses, y ve lo que pasó. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda solo 3 meses. ¿No se les hace poco tiempo? Pues hay algunos que seguimos esperando cosas que se cumplan y han pasado años. 3 meses.
Yo quiero proponerte hoy, piensa por qué en 3 meses se vio la bendición. Si la Biblia lo menciona es porque quiere que nos demos cuenta de este detalle. 3 meses. Y dice aquí la palabra que Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Ahora, bendición no solamente es que había recursos financieros. Bendición es que no había enfermedad. Bendición es que estaba Dios, es que había adoración, bendición es que había la palabra de Dios, bendición es que había finanzas también, pero también había paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bastaron 3 meses para que la presencia de Dios bendijera, dice ahí, a toda su casa. Yo no sé de cuántos eran las familias en ese entonces, pero no creo que como las de ahora, chiquitas, ¿verdad? Fácil. No había tele, dice mi hermana. Imagínate a toda su casa. Quiero poner esto en tu mente hoy. ¿Y qué si 2023 hacemos de nuestros hogares lugares donde habita la presencia de Dios? Y 2023 se convierte en el año en donde nos volvemos más entendidos con Dios. Y en vez de hablar lo que dicen las noticias y todo, hablamos lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sabes qué va a pasar con tu casa? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué crees que le va a pasar a tus hijos? ¿Qué crees que le va a pasar a tu mente, a tu vocabulario, a tu cultura? Si la presencia de Dios está ahí, va a ser transformado. Todo ámbito va a ser transformado. Enfermedades van a ser sanadas. Culturas van a cambiar. Y sabes, yo estoy creyendo que si esta iglesia pone a la presencia de Dios como debe de estar en su hogar, quizá escuchen noticias de que en Los Mochis están sucediendo cosas extraordinarias por una iglesia que creyó la palabra de Dios. Porque eso pasa con los que creen la palabra de Dios. Es su realidad. Nosotros siempre decimos, Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe y es omnipresente, está en todos lados. Pero a veces vivimos como si Dios no estuviera en nosotros. Y Dios está en nosotros, familia. Es mi realidad. Donde tú caminas, donde tú andas, ahí está Dios. Está la presencia de Dios. El Espíritu Santo está sobre ti. Entonces, lo que dice Dios, ¿es mi realidad o solamente es un cuento bonito? Es tu realidad y es la mía. El Espíritu está sobre nosotros. No podemos darnos el lujo de vivir como si no estuviera. Porque si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, entonces nos convertimos en gente bendecida para bendecir a otros. Y sabes, el Señor me ha llevado a este punto. Yo no solo te quiero bendecir para que seas rico o seas próspero, yo quiero darte para que les des a otros. No solamente recursos, mi presencia, mi palabra. Yo sé que en nuestra cultura está muy difícil a veces hablar vida, porque a lo mejor nos movemos en ambientes muy hostiles. A lo mejor en tu casa solo eres el único que viene aquí y crees en Dios y le crees a Dios, eres tú el único y estás rodeado de ambientes bien hostiles. Pero yo quiero decirte algo. Si tú empiezas a ser consciente de que Dios está no solamente contigo, sino sobre ti a través de la persona del Espíritu Santo, y empiezas a meditar la palabra del Señor, algo va a suceder. Porque el Señor,
Su palabra nunca regresa a Él vacía. Y si Él te da palabra y la palabra empieza a ser hablada, entonces yo quiero recordarte cómo fue creado todo, a través de Dios hablando. Y Dios quiere hablar vida a tu familia. Dios quiere hablar vida sobre ti mismo. Sabes, a mí me impresiona, yo no sé cómo es que agarré este gusto, pero yo te quiero dar algo práctico. Yo sé que a muchos no nos gusta leer. Bueno, a mí ya me gusta, pero no es un común. Pero necesitas agarrar el gusto por leer la palabra. O sea, más allá de que sí, es que en la iglesia nos dicen, sí, yo sé, es que soy cristiano y lo tengo. No. Necesitas plantearte este propósito como un estilo de vida, el poder leer la palabra. ¿Sabes que los inventos que cambiaron el rumbo de la historia, la mayoría de los científicos y creadores y todo creativos eran cristianos? Te puedo hablar de muchos, te voy a mencionar dos nada más. Blaise Pascal, el que creó la calculadora, era teólogo. ¿Y tú crees que de dónde salieron esos inventos? Dice la historia que él salía al bosque a meditar la palabra de Dios. ¿Sabes? ¿Alguien conoce, ha escuchado la palabra imprenta? La imprenta fue creada por Gutenberg. ¿Y sabes por qué fue creada la imprenta? Para imprimir Biblias. Para eso fue creada. Después la usaron para el periódico y todo. Pero fueron hombres de Dios los que cambiaron la historia. Quizá tú y yo seamos el siguiente hombre que Dios va a usar para cambiar la historia. Pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la adoración como un lenguaje. Necesitamos orar, necesitamos hacerlo. Yo sé que lo han escuchado, familia. Yo sé que este mensaje no es tan nuevo, pero necesitamos ponerlo por obra. Sabes, David deja el arca en casa de Obed-edom y luego dice la Biblia que logra la misión, logra traerla a Israel. David se había dado cuenta, su historia hasta es absurda. Un pastor de ovejas se convirtió en rey, pero eso es lo que hace Dios. De la nada puede hacerlo todo. Y eso necesitamos hoy. Yo quiero hacer un llamado hoy de honestidad. ¿Está bien? ¿Podemos ser honestos? No importa si alguien dice lo que sea. Esto es con Dios. Si tú sabes que tu relación con Dios solo se remonta a venir a la reunión y no hay palabra, no hay peso, no hay oración, necesitas hoy que el Espíritu traiga convicción a tu corazón. Y que seamos reales. Yo si algo predico en la iglesia siempre es vamos siendo honestos. La apariencia, ¿a quién le ha servido la apariencia? ¿A quién le sirve, familia? Familias se endeudan por aparentar lo que no tienen. ¿Para qué? Para caerles bien a personas que ni les importa. Eso pasa, familia. ¿Para qué aparentamos hoy eso? Ser espirituales, si al final del día no hay peso en nuestra vida. Yo no te lo estoy diciendo con juicio ni señalando a nadie. Hace muchos años el Señor confrontó mi corazón con esta realidad. ¿De qué te sirve estar detrás del piano si no buscas mi presencia? Necesitamos ser honestos. Necesitamos reconocer, necesito tu palabra, no como una disciplina religiosa, sino como mi realidad. Mi realidad. Necesitamos ser la iglesia que Dios pensó en la eternidad para este 2023. Lo que va a pasar en este 2023, Dios lo pensó en la eternidad. Y necesita lo único que siempre ha necesitado: hombres débiles en manos de un Dios fuerte. Así es, ¿está bien? Gloria a Dios por eso.
Quiero leerte algo que escribió John Wesley, que fue uno de los predicadores más prominentes del siglo pasado. Él dijo: no son cosas nuevas lo que necesitamos, sino un fuego nuevo. Otra vez, no son cosas nuevas lo que necesitamos, sino un fuego nuevo. Sabes, en esta época yo sé que todos queremos comprar y apantallar y estrenar, pero eso no te hace valioso. Tú eres valioso para Dios por lo que tú ya eres. Yo veo a mi hijo. Él no tiene que hacer nada para que yo le compre su leche. Y come peor que yo. Y su pediatra no sé por qué le recetó esa leche que está desfalcando mis finanzas. Y los pañales. Pero no tiene que hacer nada, porque cuando lo veo digo: wow, qué impresionante es Dios. Y cuando Dios te ve a ti, dice lo mismo: hey, no tienes que traer un Rolex en la mano para que yo te tome en cuenta. Tu corazón me atrae porque eres mi hijo. Esa es la realidad. Tú me atraes porque eres mi hija. No por todo lo que puedas hacer para mí te voy a amar. Te amo porque esa es la esencia de Dios. Amarnos por el simple hecho de haber creído en Cristo Jesús. Nos hicimos atractivos para el corazón de Dios. Yo quiero, gloria a Dios, esos aplausos son para Dios. Yo quiero que hoy miércoles, en una reunión que pudiera ser cualquiera, hagamos la oración más honesta de toda nuestra vida cristiana. Si necesitas la presencia y no la tienes porque no la has buscado, vamos reconociéndolo, ¿está bien? Vamos reconociendo lo real. Si has hablado mal de alguien aquí, hoy es el momento para pedir perdón. Me quiebra porque somos el cuerpo de Cristo. Y no tenemos por qué hablar mal de nosotros, familia. Todos tenemos errores y fallas, pero por eso estamos aquí. Somos doblemente bendecidos en gracia. No nos ganamos la presencia. Dios nos las dio por amor. ¿Está bien? Yo quiero que hagamos esa oración. ¿Está bien? ¿Tú quieres hacerla? Vamos a pasar y vamos a hacer una oración bien básica. Yo quiero que Dios te escucha. Dios escucha tu corazón a la distancia, pero si no tienes problema en pasar, pasa, y no para hacer algo así descabellado. Simplemente vamos siendo honestos con el Señor. 2023 va a ser un año donde el Señor va a llenar nuestros corazones a un nivel que nunca ha pasado, porque Él te ama simplemente. No por todo lo que puedas hacer para Él, simplemente el Señor te ama. No puedes perder eso de vista. El Señor te ama. Esta es una oración de honestidad, iglesia. Vamos, atrévete. Seamos honestos hoy. Dile: te necesito, Dios. Necesito de ti. Necesito tu presencia en mi corazón. Necesito que arde ese fuego una vez más. Quiero buscarte no para que me reconozca a alguien. Quiero buscarte por el placer de conocerte, de tener esta conciencia de que tú eres mi Padre, de que tú eres mi Dios, de que tú me amas por el simple hecho de ser tu hijo. No quiero aparentar más ser espiritual. No quiero hablar mal de otros ya. Ya no quiero que mi mesa se convierta en una junta para murmurar de los pastores, de la iglesia, del staff, del equipo. Quiero que purifiques mi mente. Quiero que purifiques mi corazón. Quiero que renueves mis pensamientos, Dios. Vamos, familia, óralo, abre tus labios. Abre tus labios, dile: quiero ser transparente, Dios. Ya no quiero aparentar un peso que no tengo. Padre, tú conoces nuestro corazón y tú siempre te has valido, no del que es perfecto, sino del que está dispuesto. Vamos, iglesia, vamos. Vamos, familia. El Espíritu Santo escucha tu oración. Hay una realidad.
Hay una realidad aquí, el Señor es tu realidad, es mi realidad. Su presencia está sobre nuestro corazón. Su presencia está sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Vamos, familia, abre tus labios. El Señor va a operar algo que nunca ha sucedido. No porque yo lo estoy diciendo, sino por amor a su palabra. Por amor a su palabra. Por amor a que Él es perfecto. Él es un Dios real. Dile: yo quiero comprometerme contigo con un corazón sincero de amor. No necesito que alguien me vea, porque si tú nos amas, vale la pena. Vamos, familia, vamos, 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 vamos. El Señor ama la honestidad de su iglesia. El Señor ama la honestidad de su iglesia. Si tú has sido lastimado por la iglesia, perdónanos. Si alguien te ha lastimado de aquí, perdónalo. Sabes, a veces nos equivocamos. Si alguien ha hablado mal de ti, hoy soltamos toda murmuración. Queremos ser honestos, Dios. Ser una iglesia que habla vida. Ser una iglesia sobre la cual opera tu presencia. Ser una iglesia que te ama genuinamente, Dios. Vamos, familia. Si tú tienes que entregar un pecado con el que has batallado, este es el momento. Vamos. Vamos, familia, vamos, vamos, vamos. Cuando quiero saber que le intereso, Espíritu Santo, siento su mano. tú estás aquí, en mi amado. hombro, Tú estás aquí. diciéndome que siempre está ahí. Tú estás aquí, amado. Oigo su voz en el silencio, Vamos, familia, vamos, vamos, vamos. que se oye muy claro en mi ser. Vamos, 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 vamos. Oigo su voz